Estábamos en la unidad didáctica 6, que es aparatos de mando, regulación y control, y estábamos viendo la segunda parte del tema, que era el tema 5 del libro. Lo que tenemos aquí, o donde habíamos quedado el otro día, eran los aparatos ya, los sensores, ¿no? Todo lo que es los mandos que va a tener el operador y los sensores que tengo en la instalación. Habíamos quedado en los interruptores, que son estos que os muestra el libro ahí. Ahí tenéis la foto de formas que tienen esos interruptores. Normalmente los vamos a tener en la tapa de un cuadro, de un pupitre de control, ¿vale? De tipo encastrado. Lo que vamos a ver es la parte del accionamiento. Toda la otra parte quedaría detrás de la chapa. Normalmente lo que llevan es un roscado. Hacemos un taladro cilíndrico, como ya vimos en el tema 2, en la tapa del cuadro. Lo encastramos y con la rosca lo sujetamos, ¿no? A lo que es la tapa del cuadro. Hay veces que tienen varias piezas, tienen los contactos por un lado, lo que es la garra con el soporte por otro, y el elemento de ataque o el pulsador o lo que sea el accionamiento por el otro lado, ¿vale? Habrá que formar las referencias con varias componentes y con varias referencias distintas. Ahí tenéis símbolos de interruptores, los más usuales. Este de aquí, cuando pongo las dos líneas del pulsador, una para cada lado, sería un rotativo, que es este primero, y luego tenéis diferentes variantes. Por ejemplo, aquí tendríais en el último cómo se representaría uno de llave. El de llave, la norma 1, y le pone un símbolo que es como una cerradura de estas antiguas, el ojo de una cerradura, y el triángulo rectángulo con esa línea que hay en medio significa el enclavamiento. Es lo mismo que el angulito este que os pone en el interruptor de tipo pulsador. ¿Vale? Vale. Tengo otro grupo muy parecido de componentes que son los conmutadores. Los conmutadores es cuando tengo ya más de una posición normalmente. Los hay que se llaman también conmutadores de levas. Los de levas, ya veremos alguno en el taller, de modo más práctico, para que veáis cómo se conectan. Son así alargados, suelen tener bastante fondo y me hacen diferentes conexiones. Los tengo, por ejemplo, para hacer un estrella triángulo. Los tengo para hacer una inversión de giro de un motor directamente en un interruptor. Bueno, tienen funciones, conexiones un poquito más complejas. Aquí tenéis representado uno de 3 posiciones. El típico que se utiliza para arrancar una máquina con doble sentido de giro. En la posición central en el cero, la máquina está parada hacia un lado, gira en un sentido, hacia el otro lado, gira en el sentido contrario. Venga, pulsadores que ya los conocéis, la apariencia que tienen. Nosotros trabajamos con pulsadores redondos, pero los hay también cuadrados. Hay formas para muchos distintos tipos de máquinas. Composición habitual, cómo se nombran los contactos abiertos y cerrados, que también lo conocéis. Siguiendo con esos elementos de entrada, otros elementos que vais a utilizar mucho y vais a ver mucho en industria. Los interruptores de posición. Esto es lo que nosotros llamamos finales de carrera, ¿vale? Eso es lo que llamamos finales de carrera. Estos se utilizan para detectar que posiciones móviles de máquinas llegan a una determinada posición. Por tanto, no van a ser de accionamiento manual, sino que va a ser un accionamiento mecánico por parte de la máquina. Nosotros aquí los utilizamos de manera indistinta. Los utilizamos para, como pulsadores a veces, ¿no? Pero realmente están pensados para que sea la máquina la que los presione. Aparte del símbolo que nosotros solemos utilizar en el CADESIMU, que es este de aquí abajo, tenemos también estos símbolos que tenéis encima de él. Con ese triángulo puesto sobre el contacto, también significa lo mismo, un interruptor de posición. Normalmente van a ser pulsadores o interruptores, por regla general son pulsadores, tienen muelle porque cuando la máquina deja de presionarlo vuelven al reposo. Eh, que lo que os digo, detectan posiciones de la máquina, si la máquina llega a un punto u otro y demás. Y ahí tenéis uno pues muy parecido a los que utilizamos en el tablero, ¿no? Con sus dos contactos. Los hay que son transparentes, que se ve incluso el contacto cuando abre, cuando cierra. Sobre estos, un detalle que no sé si lo pone el libro, me parece que no, pero que es interesante. Cuando tengo un contacto cerrado y uno abierto, en estos finales de carrera, si es de los que la velocidad de apertura del contacto va con la velocidad de pulsación de la máquina o del dedo, si lo hago con el dedo,
Va a haber un momento intermedio en el movimiento de los contactos donde el abierto todavía no se haya cerrado, pero el cerrado ya está abierto. Es decir, va a haber un momento donde no dé señal. Próximo día que estemos en taller, con un par de polímetros, lo comprobamos en el tablero de algún compañero. ¿Vale? Para que veas que hay un momento donde no va a pitar ninguno de los dos polímetros. Hay otro tipo de finales de carrera que tenemos en los tableros, que son los de ruptura brusca, que tienen dentro un muelle para que cuando yo le doy, los contactos vayan rápido. En esos no se puede ver. En esos no voy a poder conseguir una posición intermedia. Pero en otros que hay, que van con la velocidad de accionamiento que le dé la mano, en esos sí que se va a poder ver cómo el cerrado siempre es más rápido que el abierto. Eso conviene tenerlo en cuenta para el tema de averías. Hay muchas veces que cuando se utilizan cableados sin autómata, el cerrado es el que se utiliza en el cableado preferentemente. ¿Por qué? Pues porque aguanta mucho más tiempo. Cuando se va desgastando el muelle, el que va a tardar más en estropearse de los dos contactos siempre es el cerrado. Conviene recordarlo. Bueno, formas que tienen. Veis que hay formas de lo más variado, ¿no? Para diferentes máquinas y para diferentes posiciones en las cuales tengo que hacer que se accionen. Hay unos que son de antena, como este que hay aquí en el extremo de la derecha, que esos se accionan en cualquier dirección. La parte móvil de la máquina puede llegar en diferentes ángulos, que con que se doble la antena, el contacto se acciona. Y luego hay otros, pues como este que tenéis aquí, este que es muy parecido a los que tenéis en el tablero. Este es más grande porque es la versión como estanca, ¿no? Que tiene Siemens. Lo que es el final de carga de los contactos están dentro y aquí tiene una junta de goma con una tapa que está ahí de color verde, que es la que le da la estanqueidad al final de carrera. Estos se utilizan donde hay humedad o cosas por el estilo, ¿vale? Mira, lo tenéis ahí abierto y os enseña la cámara de contactos, que es exactamente igual que los contactos que tenéis en los de los tableros, ¿vale? Bueno, más tipos de captadores electromecánicos. De pedal, estos se utilizan pues en máquinas donde necesita el operario tener las manos libres para poder manipular elementos de la máquina. Se utiliza esa versión de pulsador de pedal. Los interruptores de palanca. Esto se utiliza mucho para máquinas que hacen posicionamiento. Por ejemplo, en los fingers estos de los aeropuertos, la pasarela que se conecta con la puerta del avión para que pasen los pasajeros, tiene un puesto de control cerca de la boca, donde normalmente mediante palancas de esas, el operador de la pasarela es el que la va posicionando en la posición correcta. Le va dando pequeños toques ya cuando está más cerca para acercarse suavemente a lo que es el acople con el avión. Claro, si va muy fuerte puede haber un problema, no puede dañar el avión o dañar la pasarela, según cómo lo haga. Normalmente estas palancas suelen tener una sola dirección, ¿eh? Trabajan en una dirección, para adelante y para atrás, es decir, en los fingers estos de los aeropuertos normalmente tienen dos, uno que va para adelante y para atrás y otro para derecha e izquierda. Posicionan de esa manera con dos ejes lo que es el finger. Luego la altura la hacen con otro distinto, lo que es la altura, ¿no? De la pasarela. Bueno, sensores de tirador, eso es el movimiento, es como un pulsador, pero en vez de ir hacia adentro es tirando hacia afuera. Presostatos, estos son detectores de presión, eso es lo que tienen dentro, es una membrana con un muelle por el otro lado. La membrana está empujada por la presión del líquido que yo quiero controlar. Entonces, cuando la fuerza ejercida por la presión del líquido, la fuerza es la presión dividido por la sección, ¿vale? Por la sección que tenga la membrana. Cuando esa fuerza que hace la presión del líquido supera la fuerza del muelle, que está por el otro lado, se mueven los contactos, ¿vale? Se utiliza mucho en aplicaciones donde hay hidráulica, donde haya líquidos moviéndose, o incluso temas de vapor, ¿no? O sea, gases y demás, se utilizan mucho los presostatos. Luego tenemos el de flotador o boya, que pues lo montó ya, que me parece Jorge, en la práctica en la que va él. Una práctica que le vamos a montar uno de ellos para controlar el nivel de líquido en un depósito. ¿Vale? Una instalación que me llena un depósito automáticamente, lo controlamos con la boya. Las que son redonditas son las que se utilizan para aguas limpias, que se llama, líquidos que están limpios, y luego tengo las de aguas sucias, que son iguales pero tienen dos caras planas por los laterales. En vez de ser redondas, son planas, son como una pastilla de jabón de estas planas.
Las de agua sucia son así porque es la forma que tiene que tener para que flote cuando la densidad de la materia en la que está flotando, pues es la de aguas sucias, ¿no? Aguas fecales y cosas por el estilo. En aguas limpias, pues como flota mejor es siendo redonda. El flotador se trata de que no tenga ninguna posición intermedia, o está para abajo, o cuando le alcanza el líquido flota y se da la vuelta completamente hacia arriba. Vale. No sé si lo tenía dibujado por aquí de otros años. El mecanismo que tienen dentro es bastante curioso. Es que no tengo hoy para dibujarlo, pero otros años lo dibujaba. Aquí lo tengo dibujado. La boya así tiene una forma como de pera, ¿vale? Tiene tres láminas. Esto lo he dibujado aquí como una línea, como una pletina, pero está todo alrededor de la superficie interior de la pera. Entonces dentro tiene una bola que es conductora. Cuando está apuntando hacia abajo, que es la posición que tenéis representada aquí, está tocando la lámina que hay en el medio con la lámina que hay debajo, ¿vale? De esas láminas salen unos contactos que son los que hacen el cierre del contacto, con lo que le da paso de corriente. El contacto en realidad es la bola es lo que da la continuidad a las dos placas. Cuando se da la vuelta, que es la situación de la derecha, cuando le llega el líquido y flota, estaría en contacto la lámina que está más cerca de la cometida del cable con la que está en el medio. El contacto abierto sería la lámina que está en la parte de arriba, en la posición de reposo, y el contacto cerrado, el que está en la parte de abajo. Si yo pongo la boya hacia abajo, los dos bornes que me van a dar continuidad es el común y el de contacto cerrado. Y cuando le doy la vuelta, el común y el del contacto abierto. ¿Vale? Esto es muy fácil a la hora de instalarla. Si tengo dudas de si el contacto es abierto o cerrado, hay una comprobación muy sencilla, que es primero localizar el neutro, jugando con ella en las diferentes posiciones. El que me pite con los otros dos, cambiando la posición de la boya, va a ser el común. Una vez que tengo localizado el común, ¿cómo sé yo cuál de los otros dos tengo que conectar? Pues muy fácil. Si quiero que arranque, por ejemplo, cuando no hay líquido, pongo la boya como estaría físicamente cuando no hay líquido, la dejo colgando hacia abajo. Los dos que piten, eso es lo que voy a meter como orden de marcha al circuito, ¿vale? Si lo que quiero es arrancar la bomba. ¿Qué quiero parar? El circuito. Bueno, cuando para el circuito, pongo la boya como estaría cuando tiene que pararse, cuando se llena y cuando le alcanza el líquido en la parte de arriba, le doy la vuelta a la boya y tengo que poner los dos que no pitan. Los dos que no piten, el que no me dé continuidad con el común es el que tengo que conectar, porque va a ser el contacto que me va a interrumpir el paso de corriente cuando el depósito se llene. ¿Vale? Es casi más fácil hacerlo con el polímetro que pensar en todo eso. Lo veréis porque como lo vamos a montar en el taller, la vais a conectar, lo vais a ver físicamente cómo va. Las que os decía de aguas sucias tienen una forma más parecida a esto, ¿vale? Como una pastilla de jabón, más que como una pera. Venga, seguimos por el libro. Dejamos los electromecánicos y pasaríamos a los electrónicos, que funcionan ya con algún principio físico relacionado con la electrónica o la electricidad. Hay dos tipos muy utilizados, que son los capacitivos y los inductivos. Los dos tienen esta forma que aparece aquí en este dibujo. Son como un cilindro roscado en toda su longitud con dos tuercas que me van a permitir situarlo más o menos cerca del elemento a detectar. Estos detectores son capaces de detectar la posición de una máquina, de una parte móvil de una máquina, o por ejemplo el nivel de granel sólido en un depósito, sin que haya contacto físico con el material a detectar. ¿Vale? Trabajan a distancia. El inductivo lo hace por principio relacionado con el electromagnetismo. Cuando yo alimento ese sensor, genera un pequeño campo magnético que si le aproximo una masa metálica va a causar una pequeña perturbación en el campo magnético porque se va a incrementar. Esa perturbación transitoria, que se traduce en un aumento de tensión en el circuito eléctrico del sensor, lo detecto con la electrónica adecuada y lo amplifico para hacer
no sé, un valor mayor de tensión en la salida, ¿no? Le conecto un relé y automáticamente ya tengo un detector inductivo. Los capacitivos funcionan como si fuese un condensador. Cuando le meto un material aislante cerca, se va a alterar el campo magnético del interior del sensor. Lo que tiene es una chapa que se va a cargar con electrones por electrostática y cuando le acerco el aislante hace ese efecto de condensador y hay una pequeña variación, ¿no?, en la carga eléctrica del sensor. Hay una electrónica que lo amplifica y produce la detección. Los inductivos, lógicamente, solo funcionan con materiales ferromagnéticos, pero bueno, como las máquinas muchas veces están construidas de acero, el acero funciona bien con los inductivos. Los capacitivos se utilizan sobre todo en depósitos de graneles sólidos, cereales, cementos, arena, lo que se os ocurra, que vaya, que sea un granel sólido, es decir, que sea materia sólida pero muy fina, ¿no?, muy molida. Todo eso se detecta muy bien con esos sensores. Vale, la conexión es un aspecto importante. Creo que lo pone aquí más adelante. Bueno, la simbología. Aquí el símbolo está el símbolo genérico. Este símbolo se completaría con el de una bobina o con el de un condensador. En los inductivos lleva una bobina, en los capacitivos lleva un condensador. ¿Vale? En el símbolo interno. No nos dice nada más. Bueno, creo que lo tengo por aquí. El tema de la conexión a 2 hilos y a 3 hilos. Que esto es importante. Tenemos, lo digo aquí porque en estos sensores es un típico sensor que funciona de esta manera. 3 tipos en principio de sensores, a 2 hilos, según el cableado, ¿eh? A 3 hilos y a 4 hilos o con salida libre de potencial. Los de 2 hilos los pongo en serie con la carga. Lo vimos ya en un ejemplo conectado con el KDSIM, ¿vale? Os lo puedo poner aquí en un momento y lo vemos más rápido. Vamos a verlo en el KDSIM, se ve muy bien. No os disperséis y atenderme, que esto es interesante. Mirad, en el KDSIM los tenemos aquí, en este menú de detectores. Vamos a coger, por ejemplo, un inductivo a 2 hilos. Ahí. Y voy a coger un capacitivo también. Y este lo voy a poner a 3 hilos. Pincho encima y le digo que este va a ser de 3 hilos. Vale, les meto una alimentación. Y les metemos 2 relés. Sí, es que os voy a enseñar cómo funcionan y en el KDSIM se ve bien. Ahí. La conexión que llevarían sería por arriba. Les meto directamente la fase o el positivo si los utilizo en continua. Hoy en día estos sensores muchos vienen para utilizarse tanto en continua como en alterna. Es decir, me sirve el mismo sensor independientemente de la tensión. No todos, pero muchos funcionan. Y ahora le conectamos el neutro. Y le damos a simular. El de 2 hilos, directamente, espera, que me faltó una cosa que no me va a funcionar, que tengo que ponerle el nombre correcto. Este es el B1 y este es el B2. Y esta es la borna 1, va a funcionar igual, pero me está haciendo daño el verlo sin nombre. Y este sería el X1.
El de 2 hilos se pone en serie con el relé. En cuanto detecta, le da paso de corriente. El de 3 hilos se alimenta por fase o por positivo por arriba, por neutro o negativo por debajo. Y el relé se pone en un tercer conductor que es el de salida. ¿Vale? Bueno, este no funciona porque creo que tenía que ponerlos en continuo o algo así para que funcionase. ¿Vale? Porque no debe de estar preparado para ser bueno, las cosas de siempre del cadecismo. Pero bueno, si lo pusiese en continua tenía que funcionar. Vale, la idea es que cuando le doy aquí, la salida se conecta y funciona el K2A. ¿Vale? Esos son a 2 hilos y a 3 hilos. Y luego tenemos, venga, atendedme aquí por favor. El de 4 hilos, que sería algo como esto de aquí. Este en este caso es A5, pero es lo mismo que sea 4 que sea 5. En este tengo 2 bornes de alimentación para línea neutro, fase neutro, o positivo o negativo, independientes del contacto completamente. En el de 2 hilos y en el de 3 hilos, la salida que yo tengo de ese sensor es la misma tensión que le meto en la alimentación. Si utilizo un sensor de 24 voltios, la salida tiene que ir a 24 voltios. Si utilizo uno de 230, la salida tiene que ir a 230. ¿Vale? En estos de 4 hilos o 5 hilos, no. El relé es libre de potencial, le puedo meter la tensión que yo quiera. Puedo utilizar un sensor de 24 voltios alimentado a 24 voltios y en el contacto de salida poner un circuito de 230. ¿Vale? Lo cual me es bastante útil. En el KDSIMU, el que funcionaba de esa manera era el fotoeléctrico. Si metemos de los sensores que trae aquí, el fotoeléctrico, que lo habíamos visto ya otro día, funcionaba de esa manera. Este de aquí. A este simplemente le meto alimentación. Le meto alimentación de fase neutro, que va a ser completamente independiente de la del contacto. Vale. Yo pongo ahí el relé, con esto ya funcionaría, ¿vale? Me falta ponerle algo en la salida. Vamos a ponerle otro circuito distinto para que veáis que pueden ser circuitos separados. Le meto, por ejemplo, uno de continuo. Le meto aquí una alimentación de positivo. Y aquí una alimentación de negativo. Y aquí le pongo un relé que va a ser de 24. Le pongo el positivo y el negativo. Con el positivo voy a alimentar el 3. Voy a separar este borne para que no me dé guerra. Y saldría con otro cable de positivo por el 5, por ejemplo, que será el abierto, que no me he dejado mucho hueco.
Yo lo alimentaría con negativo. Veis que ahora estoy alimentando el relé desde un circuito de corriente alterna, pero el relé interno que lleva esa célula fotoeléctrica está actuando sobre un circuito de corriente continua. Por el 3 estoy metiendo 24 voltios, que son diferentes de los 230 que estoy metiendo por el 1. Circuito de alimentación del sensor y circuito del contacto del sensor son independientes en los de 4 hilos. Mientras que en los dos anteriores, lo que me va a sacar por la salida, o por el caso de la S en el B2 o el 2 en el B1, va a ser los 230 de la alimentación que le estoy metiendo. ¿Vale? Funcionan siempre el de 2 hilos y el de 3 hilos con la tensión de alimentación. El de 4 hilos o 5 hilos con relé libre de potencial, el contacto puedo meterle la tensión que yo quiera. ¿Vale? Recordar eso que es importante. No es un transformador porque son dos circuitos realmente separados, no tienen nada en común. Ni siquiera un circuito magnético como un transformador. Es un contacto que se va a accionar desde la electrónica interna que tenga la parte del sensor, pero que van a tensiones completamente diferentes. Si tiene un pequeño circuito magnético porque dentro tiene un relé, es como un relé interno. Pero ese relé, los dos bornes internos que le meten corriente dependen del sensor, que va a otra tensión distinta de la tensión que yo meta por el contacto. Los de 2 y 3 hilos normalmente no tienen un relé dentro, lo que tienen es un dispositivo electrónico que corta corriente o da corriente, tipo transistor o algo por el estilo. O sea, son completamente electrónicos, mientras que los de 4 hilos o 5 hilos suelen tener una componente electromecánica dentro, en forma de relé. Esto es interesante saberlo porque, por ejemplo, uno de tipo completamente electrónico puede conmutar a una frecuencia mucho mayor que uno electromecánico. Es decir, yo puedo tener un sensor de ese tipo dándome una salida, por ejemplo, a 10 hercios o a 1 kilohercio. Es decir, 1000 veces pasar por 0 y por 1 en un segundo. Mientras que un contacto mecánico suelen tener frecuencias de 5 hercios como máximo. Pueden conmutar 5 veces en un segundo. Y es más, si lo hago conmutar esa frecuencia de manera continuada, lo voy a quemar, lo voy a acabar destruyendo el contacto. ¿Vale? Eso es otra diferencia práctica que es interesante. Algunos de estos los vamos a ir montando en el taller, ya os dije, la boya, el inductivo, todos esos los vamos a ver en el tablero, con las manos, conectándolos y que es como mejor se ve. La célula fotoeléctrica también, era la que pusimos ahora de ejemplo de sensor a 4 a 5 hilos, ¿vale? Tipos que hay de células. Tengo las de barrera, que consisten en dos partes. Un transistor emisor de luz infrarroja en un sitio, en un extremo. Un receptor, un diodo sensible a la luz infrarroja en el otro. Cuando el haz puede llegar de un extremo a otro de la barrera, me va a estar dando señal, me va a estar dando detección, ¿vale? Diodo emisor de luz emite luz, llega al transistor y el transistor, si recibe la luz infrarroja, conduce la electricidad. Tipo barrera. Luego tengo los de tipo reflex. En el mismo componente tiene el emisor y el receptor, lo mismo. Un fototransistor es el receptor, un diodo emisor de luz infrarroja es el emisor. Le pongo enfrente un reflector. El diodo lanza el rayo de luz, rebota en el reflector y vuelve. Cuando el fototransistor detecta, está dando señal, está dando paso de corriente. Si meto algo en medio, es cuando se bloquea el haz de luz y el del transistor no detecta nada. Y es cuando deja de detectar, ¿no? Y luego tengo los de proximidad, que es como el que tenemos, por ejemplo, en la barrera del colegio. El de proximidad utiliza el propio objeto que tiene que detectar como reflector. Es decir, sirve con objetos que reflejen en mayor o menor medida la luz. Son mucho más sensibles de tal manera que, por ejemplo, tú tienes un coche, cualquier coche, a poco que brille la chapa, te lo va a detectar.
muy rápidamente. Tendría que ser, por ejemplo, un coche de un negro mate, muy mate, que no refleje nada, nada, para que esa célula no te detecte. En industria se utiliza muchas veces cuando no puedo poner el reflector en ningún sitio, cuando no tengo un soporte para el reflector, porque la máquina no permite situarlo, o no puedo poner una barrera, no puedo poner uno enfrente de otro. ¿Vale? Es bastante útil. Dan también más fallos, son más difíciles de graduar para que me detecten exactamente lo que yo quiero, pero me da muy buena solución a ese problema. Los alcances de distancia a los que pueden detectar, de más a menos, el de barrera hasta 60 metros, el reflex hasta 15 y los de proximidad normalmente en distancias de centímetros. Detectan más, el que tenemos en la barrera del cole que es de proximidad llega hasta 2 metros, ¿vale? Sí, llega hasta 2 metros de detección. El que hay en la barrera está pensado para, sobre todo las personas, si está la barrera bajando y pasa alguien por la zona de los coches, que la barrera no le golpee. Es la finalidad que tiene la célula que hay ahí, para evitar un accidente de ese tipo. Bueno, y ahí tenéis la simbología, ¿vale? Se suele representar el transistor y el diodo en el interior. Aquí tenéis las dos partes de una célula de barrera, que serían el receptor y el emisor, y luego tenéis el detector fotoeléctrico de proximidad, como se representaría, y el de tipo reflex, que se pone al reflector con las flechas del haz de ida y el haz de vuelta. Normalmente SEAT trabaja en luz infrarroja, como los mandos de la tele, ¿no? Como el diodo que tiene el mando de la tele. Trabajan con ese tipo de luz. Y bueno, los que ya os había comentado, los inductivos, diferentes formas que tienen. En el símbolo aparece el símbolo de la bobina. Tenéis como siempre ahí el vocabulario en inglés, que quien le interese, pues que le eche un vistazo, que es bastante útil. Digo, porque muchas veces los catálogos que vais a encontrar van a estar en inglés. Capacitivos, la forma constructiva la misma que los inductivos. Tengo que fijarme muy bien porque físicamente son iguales. Tendré que mirar la etiqueta que traigan o la leyenda para ver del tipo que son. Se utilizan con graneles tanto sólidos como con líquidos, ¿vale? Para detectar. El símbolo, igual que cualquier detector de proximidad, metiendo el condensador en el medio. Espera que nos queda poco ya. Luego tenemos otros que también se ven bastante por ahí, que son los de ultrasonido, ¿vale? Estos funcionan exactamente igual que un sonar. En vez de lanzar un haz de luz como son las células reflex, lo que lanzan es un sonido, una onda de sonido. Esa onda se supone que tiene que rebotar en lo que detecte y lo que está continuamente detectando es el retorno de esa onda sonora. Suelen ser analógicos, es decir, suelen medir el tiempo que tarda la onda sonora en retornar y con eso saben la distancia. La distancia a la que viaja el sonido es conocida, por lo tanto yo puedo hacer un pequeño calculín viendo lo que tardó en llegar, la distancia a la que está es la mitad que corresponda con el tiempo que tarda en llegar la onda de sonido. ¿Se entiende más o menos eso que estoy diciendo? El sonar de los submarinos, de los barcos, se basa en el mismo principio. Los sonar que se utilizan para pescar. Lanzan una onda sonora por el agua y detectan el retorno de esa onda. Que no retorna la onda, es que no hay nada. Que la onda retorna, es que hay algo por ahí, ¿no? Más son capaces los de los barcos de detectarte a veces pues bancos de peces y cosas por el estilo que se utiliza para pescar. Pues esto es el mismo principio, una onda de sonido que según cuánto tarde en llegar, sea la distancia a la que está el objeto que está enfrente. Lógicamente tienen unos determinados alcances, ¿eh? Ahí tenéis la pinta que tienen. Tienen como una pequeña membrana en el frontal, que es lo que vibra y lo que produce la onda sonora. Y a su vez lo que va a vibrar también detectando el retorno de esa onda. Bueno, y me adelanté el tema de la conexión a 2 hilos, a 3 hilos, que en el libro lo tenéis aquí más adelante explicado también. ¿Vale? Bueno, esto lo dicho.
Y os pone incluso la foto con el sensor y el relé de cómo se conectaría. Vale, lo mismo con el de 3 hilos. Se conectaría de esa manera que tenéis ahí. Y con el de 4 hilos, lo mismo. ¿Vale? Un tema importante que os pone aquí, que este tipo de sensores, en vez de traer numeración en los terminales, lo que utiliza es un código de colores. Esos sensores, los voy a encontrar en internet. Viene como este de aquí. Tenéis el sensor, este no es de este tipo, este es otra cosa, esto es una célula fotoeléctrica. Roscado, las dos roscas que hay para poder ajustar la posición, esto lo ajusto con la chapa de la máquina y puedo ponerlo más arriba o más abajo. Y luego me viene el cable, con 4 conductores, en este caso, negro, azul, blanco y marrón. El fabricante lo que me va a poner es la caja del sensor o en el folleto que viene con el sensor lo que es cada color. Te va a poner, por ejemplo, para el negro, una B mayúscula como una K mayúscula de black. El marrón, que pondrá, me parece que pone BW, la abreviatura de brown. Para el blanco, me parece que pone WH. Y para el azul, una B y una U, el blue. ¿Vale? Por eso saber sus colores en inglés, por ejemplo, para esto es bastante útil. Para que tenga sentido lo que me va a decir. Hay otros que vienen, en las células fotoeléctricas sobre todo, que vienen también para atornillar, ¿eh? Pero esto normalmente viene un cable. Lo único que tengo yo visualmente son los colores. ¿Vale? Si alguien no percibe bien los colores, es un problema. Hay aparatines que sirven para saber qué color es, ¿eh? Si alguien es daltónico, hay instrucciones para eso. Hay aparatos de medidores de color que tú lo pones en un cable y sabes de qué color es el aparato que lo dice, por si no lo ves bien. ¿Vale? Pero bueno, si ves bien, lo vas a solucionar mucho más fácilmente. Por eso os pone aquí los colores en inglés, el libro. Los colores en inglés lo sabemos, ¿verdad? ¿El verde cómo es? ¿Cómo es el verde en inglés? Green, ¿no? Mira alguien ahí que le da hasta la pronunciación correcta. Venga, y más ejemplos del de 4 hilos que tenéis ahí. Venga, que acabamos enseguida. Volvemos a atender para aquí, todos. Señalizaciones. Estas también hemos trabajado con ellas en los tableros. Hoy en día, las señalizaciones suelen ser de tipo LED, igual que la iluminación en general ha pasado a ser todo de tipo LED. Pero todavía se utilizan de neón. De neón, incluso pequeñas lámparas de incandescencia, todavía vais a ver por ahí. Suelen venir en 2 diámetros, este tipo de lámparas que son de encastrar, en 22 milímetros y en 30 milímetros. ¿Vale? Son los dos diámetros que suelen tener las señalizaciones para cuadros. Los símbolos ya los conocéis también, ¿vale? Vais a ver mucho balizas de este tipo, como las que aparecen ahí en el libro, porque se ponen en la parte superior de la máquina y desde cualquier dirección yo puedo ver la información luminosa del estado de funcionamiento de la máquina. Los colores tienen significado, ojo con ello. Aquí el libro nos lo pone, pero el verde, por ejemplo, suele utilizarse para indicar el funcionamiento normal, la marcha. El rojo suele utilizarse para señalizar el paro, ¿vale?
El amarillo suele utilizarse para indicar situaciones peligrosas de la máquina. El azul suele utilizarse también para marcha, para funcionamientos normales o para cuando el operario tiene que hacer una determinada acción. Imaginaos un ciclo de trabajo en el que el operario a mitad de ciclo tiene que actuar sobre algún componente del cuadro para que el proceso siga. Bueno, pues muchas veces se le señaliza con una luz de color azul. Luego tengo luces también blancas, que normalmente se acompañan de algún tipo de logotipo impreso para dar más información, que puede tener también la información en este caso que se desee para cada máquina, ¿vale? Quiero decir con esto que, ojo, que los colores no se pueden poner como yo quiera, no, bueno, me gusta que la marcha sea naranja porque me gusta el naranja, no. La marcha normalmente se va a hacer en verde, el paro en rojo. Cosas que sean de peligro, naranja o en amarillo. Suele ser el color que se utiliza para el peligro, ¿vale? El amarillo es el color en seguridad por excelencia para indicar peligro. El rojo se suele indicar para situaciones de parada, es más habitual. Utiliza el amarillo porque el amarillo ya en la naturaleza es un color que está relacionado con el peligro. Normalmente muchos animales o plantas que son venenosas tienen de manera natural el color amarillo. Salamandras, por ejemplo, son amarillas y negras, ¿no? Van como cualquier componente, cualquier etiqueta de seguridad de una industria, los mismos colores que lleva una salamandra. Es un animal que es venenoso por su piel. Hay más casos, de ese tipo de... Entonces, por eso se utiliza el amarillo para el peligro. Viene de ahí el significado del color. Los colores tienen además también connotaciones psicológicas. No son capricho el que decidió todo esto, sino que responden a esa relación mental que establecemos muchas veces con los colores. El tema de los colores es un tema que daría para mucho, muy interesante. Amarillo es el peligro, sí, es algo que, cuidado. Señalizaciones acústicas, ahí tenéis algo más de simbología. Tenemos sirenas, tenemos timbres, tumbadores, silbato, todos producen ruido de diferentes maneras, ¿no? Según el principio físico. Los silbatos normalmente es con aire comprimido, igual que las bocinas. Los tumbadores es como si fuese un relé, es con un pequeño electroimán, con lo que producen el sonido. Los timbres suele ser un electroimán con una campana y un martillo, que es lo que golpea. Y las sirenas creo que también con aire, ¿vale? Principalmente. Bueno, más dispositivos. Bueno, aquí os pone un dispositivo genérico. Cuando tengo sensores que no he visto o que no conozco, por ejemplo, un lazo inductivo, lo que van a tener todos en común va a ser una conexión muy parecida a lo que tenéis aquí. Por eso esta figura es importante recordarla, porque muchas veces va a coincidir con esto de aquí, con el esquema de un relé, al fin y al cabo, ¿vale? Voy a tener dos bornes de alimentación y voy a tener un contacto que muchas veces va a depender su accionamiento de lo que yo esté detectando. Temporizadores. Tenemos dos tipos. Temporizadores a la conexión y a la desconexión. A la conexión, el símbolo en la bobina le añado un cuadradito con un aspa. A la desconexión, un cuadrado completamente relleno en el color con el que esté dibujando. Los contactos llevan también un símbolo para indicar que ese contacto va retardado. En el retardo a la conexión lleva una curva, una semicircunferencia que tiene la misma forma que la letra C mayúscula. Si recuerdo mentalmente, conexión empieza por C, la curva en el mismo sentido que la C. Retardo a la desconexión, la curva en el mismo sentido que la D de desconexión mayúscula. La curva de la D es la misma curva que le hago en la semicircunferencia al símbolo del retardo a la desconexión. ¿Cómo funciona? Un retardo a la conexión, le meto corriente a la bobina, el contacto tarda un determinado tiempo en moverse. Va retardado a la hora de conectarse. Retardo a la desconexión, meto corriente por la bobina, el contacto se conecta a la vez que le meto la corriente. Una vez que dejo de hacer pasar corriente por la bobina,
el contacto aguanta un tiempo más conectado. Va en retardo a la desconexión, tarda en desconectar. Y luego tengo otro tipo que retarda la conexión-desconexión, que es este de aquí abajo. ¿Vale? Lleva los dos, se compone con los dos símbolos anteriores. Muy fácil. Se pueden montar encima de un contactor también. Los tengo como relés aislados, los tengo también como complemento a un contactor. Es decir, puedo convertir un contactor, además de contactor, también en temporizador. Y por último, los relojes horarios. Estos se utilizan más en aplicaciones relacionadas con instalaciones domésticas o comerciales. Aquí lo que tengo un contacto que va por tiempo. Hoy en día los que se utilizan suelen ser digitales, horas, días de la semana y demás. Pero pueden ser también con pestañas. No he terminado, no sé por qué estáis recogiendo, porque no terminé todavía. Ahí tenéis la simbología que se utiliza, ¿vale? Venga, hasta aquí.